Yo pienso que es imprescindible una cultura de la reconciliación, Roderick. O sea, estamos en un momento de cambio, ¿no es cierto? Todos nosotros soñamos y aspiramos a una sociedad distinta y hay un impulso muy grande de la sociedad también, ¿no? Aspirando a una sociedad sin violencia, paritaria, ¿no? Sí. Inclusiva, o sea, a un mundo más humano. Pero ese mundo más humano no será desde el esquema de la culpa y el castigo. Va a ser desde la cultura de la reconciliación, no hay otra. Sí, Lo que pasa es que no es fácil porque arrastramos durante milenios esta mirada de buscar culpables y castigar, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero yo creo que en la medida que vamos haciendo un esfuerzo personal, ¿no? De testimoniarlo y también en nuestros ámbitos, nuestros colectivos, ahí vamos avanzando en esa dirección. Creo que es un aporte importante que necesitamos sí, hacer todos, sí, ¿no? sí. Sí, yo opino igual. Yo creo que está pasando en todo el mundo que hay muchas exigencias a nivel de las poblaciones, digamos, por cambiar las condiciones, lo cual me parece algo legítimo, totalmente legítimo. Eh, pero al mismo tiempo uno ve como esas exigencias de alguna manera también están eh, 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 planteadas también desde esa posición un poco como de que el otro tiene que hacer algo para que esto cambie, ¿no? El otro, no yo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante poder entender lo que tú dices, ¿no? Que, que lo que se requiere es un emplazamiento activo frente a esta nueva situación en la que estamos, digamos, de muchos cambios, de crisis, y frente a lo que aspiramos eh, que se desarrolle, digamos, este mundo más humano, más inclusivo, más eh, lo que se quiera, ¿no? Entonces, y creo que es importantísimo, no hay otra que ver que la reconciliación y no la exigencia hacia el otro, digamos, permanente hacia el otro, no la venganza, no el enjuiciamiento hacia el otro, va a ser lo que van a posibilitar eso, porque si no, pareciera que la rueda va a seguir siendo la misma, ¿no? Seguimos en esa, seguimos en la misma rueda, digamos. Sí, sí, Creo que con no, la reconciliación, esta cosa intencional, digamos, que tú mencionas, nos salimos de esa rueda y pasamos a otra cosa, digamos. además, no hay posibilidad de converger hacia la construcción del bien común desde el resentimiento entre los grupos sociales. ¿Cómo converges con el otro, con el otro grupo con el que estás resentido, tienes desconfianza? No hay forma, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, si uno se plantea como colectivo cuál va a ser mi aporte con otros, bueno, algo tengo que hacer para poder trabajar con otros, ¿no? Sí, yo creo que a nivel social es imprescindible. Ahora, no es un tema fácil, No, eh, pero bueno, yo creo que ya avanzar a nivel personal y a nivel de los ámbitos en que uno está, porque uno está en muchos ámbitos. O sea, tú tienes tu familia, tienes tus vecinos, no sé, tu centro de trabajo, tu centro de estudios, tu colectivo, o sea,
uno está en muchos ámbitos y si ya en esos ámbitos uno puede conversar de estos temas, ¿no? Eh, aportar, yo creo que ya vamos empujando en esa dirección, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo vi una entrevista que tú le hiciste a Carla Gómez de Clara, España, Clara Gómez Clara, Plácito. donde ella hablaba de la reconciliación con uno mismo, Sí, ¿ya? Y bueno, yo creo que para mí ha sido muy importante ese tema, Rodri, de la reconciliación conmigo misma. sí, Y cambia mucho la relación con nosotros, porque efectivamente a veces uno es muy duro con uno. Uno se juzga con mucha dureza también, ¿no? Es como que uno estuviera casi como en guerra con uno. sí, Pero también esa falta de reconciliación con uno, bueno, hace que uno no pueda comunicarse abiertamente, porque es como que uno se avergonzara de cosas de uno. Entonces trata de ocultarlas, ¿eh? Que no se note, ¿eh? claro, Y de alguna manera esa misma dureza con la que uno se juzga se traslada hacia los demás. sí, Entonces, para mí el tema de la reconciliación conmigo misma fue un cambio bien importante en mi vida. Sí, yo diría que fue un cambio importante. Y creo que es algo que vale la pena, ¿no? Porque, mira, yo muchas veces había hecho mi biografía para tratar de entenderme, ¿no? Entender mis compulsiones, entender. sí, Revisando, no sé, pues los accidentes de mi vida, ¿no? Mis fracasos y qué sé yo. Y en realidad esta experiencia de reconciliación, en mi caso, irrumpió accidentalmente, porque no es accidental, lo que pasa es que uno está en ese tema, ¿no? mm, Irrumpe como aparentemente como accidente. Pero yo creo que uno puede hacerlo también de manera muy consciente e intencional. Pero en mi caso irrumpió la experiencia de ver mi vida, revisar mi vida, pero desde una mirada absolutamente distinta, donde no aparecía el tema de los accidentes y las repeticiones y los desvíos, pero nada de eso aparecía. Lo que aparecía era el esfuerzo, el empeño, el intento que había hecho desde muy chica de ser mejor persona y de aportar a los otros, ¿sabes? Y el reconocimiento de ese hilo conductor eh, y el reconocimiento de que más allá de todas mis limitaciones, de mis compulsiones, de mis temores, me las había ingeniado de una u otra manera para ir avanzando, ir creciendo como ser humano y ir aportando a otros. Fue una experiencia de mucha ternura hacia mí misma, Rodri. Eh, y, pero tú y dices que como que eso, como que irrumpió, ¿no? ¿Estás diciendo? y irrumpió, pero irrumpió porque uno está en el esfuerzo. Ah, claro, es ¿No? que eso te iba a decir, porque en realidad lo que tú me estás diciendo es que había un propósito desde muy niña, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. estando ese propósito como precedente, no parece tanto una erupción, sino que como una, una consecuencia o un desarrollo de ese, de ese propósito, ¿no? Claro, es un cambio de mirada que se produjo, como te digo, en mi caso fue así, en una anécdota, irrumpió como experiencia. Sí, Pero yo creo que perfectamente uno lo puede hacer intencional. Y ese cambio de mirada en realidad luego eh, también se tradujo en un cambio de mirada hacia las otras personas. Porque muy similar, o sea, para empezar con mi gente más cercana, mm, porque de la mirada crítica, donde uno ve las torpezas del otro, las cosas que hace mal, sus compulsiones, eso quedó muy en un plano secundario y más bien apareció una mirada maravillada, Rodri, porque en muchos casos yo conozco, en la gente cercana conozco sus biografías
Sé de las circunstancias difíciles que han tenido. Y lo sorprendente, lo extraordinario es cómo a pesar de todo eso, logran dar lo mejor, ¿entiendes? Aportar a otros. ¿Sí? No sé si me explico, pero es como te comienza a maravillar el otro, ¿ya? Sí, claro. Como ese sentido, ¿no? Se abre paso. Entonces te cambia la mirada. Y para mí eso fue muy importante, ese cambio de mirada, ¿no? Que lo reconozco como a partir de la reconciliación conmigo, o sea, a partir de ese registro de ternura conmigo, se me extendió hacia los otros y me fue cambiando, ¿ya? Entonces, para darte un ejemplo, yo de mi abuela tenía una imagen como la señora de su casa, sin muchas ambiciones, ¿entiendes? Como un poco sumisa, resignada. Entonces, como esa mirada poco valorativa. Sí, sí. ¿Ya? Y me cambió. Fue al contrario, es como, wow, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo a pesar de todas las dificultades, de toda la discriminación, de las circunstancias? ¿Cómo hizo para guardar en su corazón el amor intacto, la generosidad intacta para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos? O sea, extraordinario. Entonces, te va cambiando la mirada de las personas que te rodean. Y esa mirada hace que tu vínculo sea otro, ¿ya? Qué hermoso eso que estás comentando.